El siguiente tema es de algunos personajes históricos que se mencionan en el capítulo 2. El primero es Eugene Charles Catalan, fue hijo de Joseph Catalan y de Jean Bardin. Eh, Él nació el 14 de febrero de 1814 en Francia y él fue un gran matemático que estudió en el École Gratuite en Francia. El siguiente personaje es acerca de Gersónides. Es un gran filósofo y pensador. Él proviene de una familia de culto, ya que fue hijo de Salomón, quien escribió la enciclopedia en hebreo, y de Toledano, que fue un gran erudito. Él nació en el año de 1288 en Francia. Y por último, el paso de Metaponto. Él nació en Metaponto, Grecia, en el siglo V a.C. Y él fue perteneciente a la escuela de Pitágoras. También se le atribuye el descubrimiento de los números irracionales y hay varias versiones sobre su muerte, entre ellas que se murió ahogado en el mar por órdenes de Pitágoras por haber divulgado la forma de intensificar un dodecaedro en una esfera. Las matemáticas repletas de diversas operaciones son imposibles de llevar a cabo, y esta obra busca representar algunas de estas. Los primeros capítulos tratan los grandes problemas de matemáticas griegas. Más adelante se habla sobre las imposibilidades de las construcciones de algunos polígonos, y a continuación se aborda la imposibilidad de resolver ciertas ecuaciones. Se habla también en los últimos capítulos de los postulados de Euclides, los sistemas axiomáticos, y finalmente representan las teorías de algunos matemáticos como Hilbert, Golden y Turing. En lo imposible en geometría hay un tema muy interesante que es el duplicar el cubo, en el cual Sotero y Julio discutían sobre este tema y Julio decía que sí era posible, ya que él usaba un método diferente al que es, y Sotero le corrigió porque no seguía las normas de la geometría griega, la cual dice que debe usar las reglas sin marcar y un compás para poder construir cualquier tipo de polígonos regulares, en los cuales hay algunos que son construibles y otros que no lo son a base de regla y compás. Es por eso que duplicar el cubo es imposible. El pentágono. Muchos de nosotros vemos el pentágono como una figura común y fácil de explicar. Muchos lo vemos que el pentágono nada más tiene 5 lados. El pentágono posee 5 ángulos internos, como también posee otros ángulos externos. Estos ángulos externos tienen que coincidir con los ángulos internos para que podamos formar un pentágono. Tenemos dos tipos de pentágonos. Tenemos los pentágonos irregulares y los pentágonos regulares. En la arquitectura muchas veces utilizamos el pentágono para recrear logotipos, en creaciones de diseños y en muchísimas cosas más. Contamos con los pentágonos cóncavos. ¿Qué son estos? Es el pentágono que tiene un ángulo mayor interno a 180 grados. Y también tenemos el pentágono convexos. ¿Cuál es la diferencia con el cóncavo? Que
Este tiene un ángulo interno de 0 a 180 en sus ángulos internos. Este último, los convexos pueden ser regulares o irregulares, como los pentágonos de las figuras que poseen dos puntos de diferente convexo. En este caso, Sotero habla sobre una cantidad que es 1,618. ¿Y realmente qué es eso? Ese número proviene de la proporción áurea. Creo que como todos nosotros estudiantes de arquitectura tenemos que tener alguna noción de lo que es la proporción áurea. Y si no, les doy un pequeño ejemplo. Creo que todos hemos visto el Partenón, que es un templo en Grecia que normalmente están con cuadrados y hay una elipse. Esa es la proporción áurea. Ahora les explico más a fondo cómo es eso. Para que esto se lleve a cabo se necesita de un rectángulo, claro, que la parte A tiene que ser mayor que la parte B 1,618 y es de ahí el número que mencionan en el libro. Realmente, cuando ya todo eso está concreto, ya se procede a dividir el rectángulo en cuadrados y ahí se van cuadrados en cuadrados. Lo interesante de esto es que de ahí proviene o va de la mano también con la sucesión de Fibonacci. ¿Cuál es esa sucesión de Fibonacci? Para que esto se pueda ampliar se necesita siempre del número 1. ¿Ok? Empezando del 1 se necesita que el número siguiente sea sumado por el número anterior. Es decir, el número que le sigue sería sumado del 1 más 1, el 2. El que le sigue sería el 2 más 1, el 3. El que le sigue sería el 3 más 2 y 5. Y así sucesivamente. Esos mismos números están conformados y van dentro de la proporción áurea. Algo interesante es que la espiral que aparece en la proporción áurea es conocida como la espiral de Dorero, y es parte de la geometría de fractales, que es esta geometría. Esta geometría es infinita. Ahí sí que, aunque la acerquemos o aunque nos alejemos, esta siempre va a mantener la misma forma. Y algo interesante de este tema es que está incluida en la naturaleza. O sea, las matemáticas están inclusive en la naturaleza. Y un ejemplo fácil, lo puedo decir, está en las flores. Creo que todos tenemos más de alguna flor en nuestra casa y nos hemos percatado que las flores tienen de un pétalo a 2 pétalos, 3, 5, 8, mismos números que son de la sucesión de Fibonacci. O sea, para que nos demos cuenta que ahí entra la matemática también. Y algo más interesante, el mismo número que mencionan en el libro, que es de 1,618, si lo dividimos dentro de 360 grados, nos da un resultado de 137 grados, punto 5, algo así, no me recuerdo muy bien. Pero ese ángulo es tan interesante que es el ángulo que utilizan las flores. O sea, la flor, en ese ángulo nacen las flores, por tal de que cada una reciba la luz y ninguna se cree sombras. O sea, es tan interesante la matemática y lo que menciona el libro que abarca tanto en la naturaleza. Y es tanto así que la misma proporción de áurea está inclusive en nuestro cuerpo humano. Esa cantidad, y según Da Vinci, si no estoy mal, menciona que en una proporción de un humano promedio, la misma cantidad que mencionan en el libro de 1,618, si nosotros sumamos de nuestros pies al ombligo, apuntamos la cantidad y del ombligo para la cabeza y dividimos eso, nos tiene que dar una cantidad similar. O sea, para que nos demos cuenta que está tanto en nuestro cuerpo, está tanto en nuestras manos, y es sorprendente, simplemente. Entrando dentro de la lectura nos encontramos sobre cuadrar el círculo. Este resultó ser uno de los problemas más difíciles, ya que consistía en que el área de una cara de un cuadrado tenía que ser lo mismo que el área de un círculo. Y esto nos llevó a lo siguiente, a los polígonos constructibles, en los cuales tenemos
que se pueden, a partir de ciertos polígonos, podemos construir con una regla y un compás los polígonos. No, sin embargo, tenemos algunos que no se pueden llegar a construir, como lo son el de 7, el de 9 y el de 11 lados. No obstante, tenemos el decágono, tenemos el decágono, el pentadecágono y hasta incluso el de 17 lados que sí se puede construir con regla y con compás. Dentro de la misma lectura también tenemos sobre Friedrich Gauss. Él fue uno de los 3 genios matemáticos más relevantes y aparte de todos los aportes que hizo hacia la matemática, no se le dio su debido mérito hasta 1000 años después, ya que hasta esa fecha se pudo darle lógica y apreciar lo que él había investigado. De igual manera está Platón. Es alguien que aportó demasiado a la geometría y pensaba que esta era el mejor ejercicio para la mente. En el capítulo 4 nos habla sobre embaldosados imposibles. En los embaldosados imposibles también nos habla sobre embaldosados planos. Podemos embaldosar con figuras planas, figuras poligonales, figuras como hexágonos, triángulos, cuadrados, ya que estos pueden coincidir y quedan muy bien entrelazados entre sí, porque son polígonos regulares. En cambio, con un pentágono no podemos embaldosar porque quedarían espacios sin encajar. También podemos usar triángulos para formar otras figuras en el embaldosado, como pueden ser los triángulos para formar hexágonos. Los voy a invitar a que me acompañen un poquito a conocer más sobre Leandro Euler. Leandro Euler fue una persona que nació en 1707 en Suiza. Él es una persona que aportó muchísimo a la matemática, a la geometría y a la trigonometría. Él se graduó como filósofo a los 16 años, tuvo un doctorado en filosofía y se mudó a Rusia para ejercer en la Academia de Ciencias como profesor de física. Él se casó con Catherine Gisel, tuvieron 13 hijos, 5 de ellos fallecieron cuando él todavía ellos eran muy jóvenes en la infancia. Ganó un premio que le llaman el Grand Prix, perdón si no lo menciono bien. Este es un premio francés que se le da a los personajes importantes literarios. Él lo ganó en 1738 y uno en 1740. Él tuvo un problema de ceguera en un ojo que incrementó hasta quedarse totalmente ciego. Recuperó la vista y por falta de cuidados, él nuevamente se quedó ciego. Esto nunca evitó que él siguiera haciendo aportes a la geometría. Él falleció en Rusia en 1784 y una de las cosas que él hizo fue que él fue el creador de Sudoku. En este libro lo mencionan porque él estudió una fórmula la cual se llamó como su apellido, fórmula Euler, que consiste en que si restamos vértices por menos aristas más las caras de una figura, siempre nos va a dar 2. Y en el caso del tetraedro, como se los puedo mencionar, el tetraedro tiene 4 vértices. Los vértices son la unión entre cada figura. Por ejemplo, en el caso del triángulo, el vértice es la unión de estas 2 líneas. Los aristas son las líneas que unen los vértices y las caras, como ustedes ya sabrán, es la cara de la perspectiva de donde vemos cada figura. Entonces, en el caso del tetraedro, que tiene 4 vértices menos los 6 aristas, nos dan menos 2, más las 4 caras, entonces nos dan 2, y esto él decía que no había variación. Si quitábamos vértices o quitábamos aristas, siempre la fórmula nos iba a dar 2. Y una de las frases célebres que decía Euler era que él muchos de sus estudios realizados y muchos de sus aportes por la cantidad de hijos que tenía, él decía que las hizo teniendo a un niño en brazos y uno jugando en sus pies. Bueno, pues también en el libro nos dicen que pues Dios creó los números enteros. El autor cita una frase muy famosa
de Leopold Kronecker, perdón si no lo digo bien, que nos dice que pues Dios creó los números naturales y ya después de eso todo lo demás es una creación humana. Un número natural se le conoce como cualquiera de los números que nosotros usamos para contar los elementos de ciertos conjuntos. Los números naturales pues se representan con una n, por si han visto alguna vez, por ejemplo, en los ejercicios o en los ejemplos de ecuaciones que hay, por ejemplo, un número y para ejemplificar un exponente se pone una n, pues es un número entero. También en el libro Sotero nos explica que el número 1 no es pues un número natural, sino que es una creación humana que crearon para complementar el sistema de números naturales. También para cada número natural se creó un número negativo para conformar pues el grupo de números y fuera más completo. También nos dice que los números racionales, por el contrario, son números que pueden ser expresados como una relación entre dos enteros o con fracciones o decimales. También tenemos lo que son las extensiones de campo. Una de ellas son los números algebraicos, que son aquellos números reales y que tienen un coeficiente entero. También tenemos lo que son los números trascendentes. Esta nos explica que el número pi no es un número algebraico, sino que es un número trascendente, ya que no tiene ninguna solución. Y a estas también se les pueden llamar números imaginarios. Y por último tenemos lo que son los números objetivos, que son la combinación de números enteros y números imaginarios. Teoría fundamental del álgebra. Esto fue demostrado por muchos matemáticos, pero podemos resaltar a Gauss y Karl Weierstrass. También tenemos los números cuaterniones, que eso es un campo muy grande de números complejos. Esto quiere decir que el orden de los factores sí afecta al producto. También son campos no conmutativos. Los números cuaterniones utilizan 4 números reales. También tenemos otro tipo de números que es, en vez de utilizar 4 números reales, utiliza 8 números reales, que estos son los números Cayley. También tenemos un matemático llamado Carl Berliner, que él nació en Alemania en 1852. Él demostró que pi es un número trascendente. Esto quiere decir que no tiene ninguna raíz de ecuaciones algebraicas con coeficientes racionales. Geometrías imposibles. Las formas geométricas especiales presentan a veces una gran dificultad de comprensión debido a una escasa división espacial, en gran parte de consecuencia de tener que representar sobre el plano lo que se ve en un espacio. Los 5 postulados del libro de elementos de Euclides son muy importantes para el tema de la geometría. Nos ayuda para encontrar herramientas didácticas y enseñanzas para el aprendizaje de la geometría. La teoría de los números. Podemos utilizar la primera de que trazar una línea de un punto a otro punto se puede prolongar en cualquier línea recta, acotada, continua, y que cada ángulo recto son iguales. Ok, sabiendo eso, don Raúl y Julio hablaban sobre él mientras se entraban sobre los elementos, que eran los postulados y toda la argumentación de estos elementos. Estos postulados y nociones comunes no se demuestran, se toman como base para empezar a argumentar. Es importante que los postulados sean consistentes y se toman en cuenta de base para empezar a argumentar. Es importante. Y el método axiomático consiste en primero formular axiomas y después deducir de ellos otras afirmaciones. En los axiomas se fundamenta toda argumentación. Son ellos los cimientos para hacer un
gran edificio. Por ello, la elección de formular los postulados se deben hacer con mayor cuidado. Eso, el método axiomático elegante y la solidez de un edificio se construyen sobre los axiomas y depende de la solidez. En resumen, los postulados son la base de todo método axiomático. Continuando con el tema del método axiomático, este es un enfoque que se utiliza en la matemática y en otras ciencias para realizar sistemas lógicos y poder resolver teoremas a partir de un conjunto de axiomas. Una de las ventajas del método axiomático es que nos proporciona una base sólida y más clara para la formación de un sistema lógico, lo cual nos permite una comprensión más profunda y clara de lo que son las teorías. Capítulo 7. La axiomáticamente imposible. Los últimos imposibles que podemos encontrar en las matemáticas fueron en el siglo XIX. La teoría de los conjuntos es el origen del matemático George Cantor, que fue un matemático de origen alemán, y Alfred North. El trabajo realizado para liberar la teoría de conjuntos, cualquier contradicción, conllevó a Bertrand Russell y Alfred North, que escribieron un libro para publicarlo en 1910 y 1913 en tres tomos. La teoría de los conjuntos es la rama de las matemáticas y la lógica, que se dedica a estudiar las características de los conjuntos y las operaciones que pueden efectuarse entre ellos. Podemos decir que la teoría de los conjuntos también es el área de los estudios enfocada en conjuntos. Por tanto, también se puede encargar y analizar los atributos que poseen su unión, intersección y complemento u otros. David Hilbert, Kurt Gödel y Henry Poincaré. Les hablaré un poco sobre la vida de ellos. David Hilbert dice que en 1895 obtuvo la cátedra de las matemáticas en la Universidad de Göttingen, donde él permaneció el resto de su carrera en esa misma universidad, y ahí mismo, en esa misma universidad, él condicionó una nueva estancia con tal de que se le diera una nueva oportunidad para una cátedra para las matemáticas. Su obra, Los fundamentos de la geometría, es quizás la más influyente para él, ya que también en 1899, con sus famosos 23 problemas en las matemáticas, esos 23 problemas en las matemáticas, los presentó en el segundo Congreso Internacional de las Matemáticas en París, Francia, en el año de 1990. Luego, Kurt Gödel fue un alumno muy destacado en las matemáticas, también en los idiomas, en la escuela de Brünn en el año de 1923. Él padecía de problemas de depresión, pero a pesar de eso, él siguió luchando durante su carrera y fue evolucionando de una buena manera y demostró grandes resultados con su teoría de conjunto en 1935. Así fue como él corrió también el riesgo para obtener la visa americana, ya que el sueño de él era poder estudiar en Estados Unidos, y de tanto que luchó, pues al fin que obtuvo la visa, fue miembro del ordinario, del Instituto Ordinario de Estudios Avanzados de Princeton en Estados Unidos en 1948. También Henry Poincaré junto con Russell pudieron explicar su teoría llamada sin clases. Alan Turing fue un matemático
que nació en 1912. Él fue un pionero de informática de la edad moderna. Él tuvo un papel muy importante en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ya que él rompió códigos cifrados con su máquina de enigmas. Hoy en día nosotros podemos ver, por ejemplo, en nuestros teléfonos de poder tomarnos una foto. Fue gracias a la máquina de enigmas que se pudo basar en eso, de informática a través de los teléfonos. Y hablando de máquinas, también quiero decirles sobre la máquina de Turing. Consiste en una capacidad de memoria ilimitada, proporcionada por una cinta infinita que está dividida en celdas cuadráticas. Alan Turing es considerado el padre de la computación. Él nació en Londres, Inglaterra, en 1912 y desde pequeño tuvo interés por el ajedrez y tenía poco interés para la escuela pública, por lo que él decidió enfocarse mejor en sus propios intereses. Como nos dijo nuestro compañero, él creó la máquina de Turing, que es una máquina abstracta que cambia de un estado a otro un conjunto finito de reglas, dependiendo de un solo símbolo que lee una cinta. Turing decía que para él una computadora era como una persona que llevaba a cabo un cálculo. Y Turing murió en 1954 en Inglaterra porque fue procesado y condenado a la castración química debido a su orientación sexual. Gracias.